Muy bien, damas y caballeros, muy buenos días, tengan que uno de ustedes buenos días, porque aquí estamos de día, ¿verdad? Estamos de mañanita, empezando este nuevo podcast. Estamos muy felices, muy contentos de el recibimiento que ha tenido. Estamos muy felices de poder contar nuevamente con un invitado en este podcast, el cual le queremos agradecer por su tiempo y lo vamos a presentar bien al joven Tony Bielman. Bienvenidos. ¿Qué tal vos? Bien, gracias a Dios. Ahí, mira, me hiciste madrugar. Ahí saliendo temprano de casa. Esa, amigo. No, es que así son los domingos. Así son los días de grabación. Así toca, ¿va? Así toca. Es parte de la cruz que uno lleva. No, pero sí estamos muy contentos de que estés por acá. Comentándoles un poco respecto a Bielman. Él es otro de los patojos con los que hemos estado en el servicio. Actualmente hemos estado trabajando casi como por 6 años seguidos, más o menos, sí. 5 o 6 años. A él lo conocí yo también junto con Flor y Henry en aquellos tiempos todavía. Vi cómo surgió el patojón. Hace como 10 años ya. Ya más de 10 años, cachito más. Así es. Entonces, en este día, pues tengo el agrado de poder compartir con el joven Bielman ahí que se dejó venir. Sí, ahí la invitación, gracias vos. Aquí vamos al final de cuentas a platicar, a decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? No, sí, esa es una de las cosas especiales de este podcast, y es algo que me gusta tocar bastante aquí, y es un poco acerca del testimonio, o sea, del cómo uno empezó de un nada, de un me vale madrismo, de un desperdicio total de tu tiempo a hacer absolutamente nada, a el tener un contexto más cercano respecto a lo que Dios quiere para mi vida y del conocer principalmente a Dios. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue el hecho de que vos dijiste, como que quiero ir, o quiero estar, o me quiero mover? ¿Cómo fue ese momento de transición del no saber nada de Dios al empezar ya directamente a servir en una comunidad? Bueno, eso pues yo lo miro como que fue algo extraño, ¿verdad? Porque por lo menos para los que me conocen y saben, yo vivía en San Miguel Petapa. Ajá. Entonces allá, tanto como dentro de la iglesia, o sea, yo no conocía tanto. O sea, yo nunca había asistido, ¿verdad? O sea, sí me obligaban a ir a misa como todos, ¿verdad? Y que uno enojado y cosas así. Pero no sabía que existía algo como grupos juveniles, el estar, de venir y decir servir. Pero justamente, yo no sé cómo sucedió eso, pero a mi casa llegó una invitación de Jesús Reina. Sobre un seminario de vida. Sí, lejitos vos. Ajá, o sea, de Villanueva, San Miguel Petapa, yo no sé ni cómo llegó eso. Entonces, pero sí había mi primo que él asistía a un grupo que se llamaba Cristo Joven, de ahí de San Miguel Petapa. Ajá. Entonces, por él fue que llegó esa invitación. Pero yo no sé cómo había esa conexión de Jesús Reina aquí en San Miguel Petapa. La cuestión es de que llegó y él dijo, miren, yo quiero ir al retiro, que no sé qué. Y obviamente, pues como en esa casa donde yo vivíamos 2 familias, ¿verdad? Estaba mi tía y mi familia. Y llegó la invitación ahí. Y entonces su hermano dijo, yo quiero ir. Y a mí me estaban obligando a ir, ¿verdad? O sea, no fue porque yo haya querido, sino que a mí... Acompañarlo, no seas malito. Ajá, güey. Fue así como que, mira, tenés que ir. O sea, a mí no me dieron opción de, mira, querés o no. O sea, fue así como que anda. Caray, dijo. Entonces, recuerdo, ¿verdad? Que no, y buscaba muchas opciones para no ir. Y entonces, al final de cuentas, me convencieron, va. Me dijeron, mira, si vas, te vamos a comprar tal cosa. Puro chantaje, ¿va? Sí, pues. Ejemplo, una camisa que yo siempre... A mí casi siempre me ha gustado vestir de negro. Uh-huh. Entonces, y en ese tiempo andaba como en el mosh de soy rockero, que no sé qué. Entonces, habían playeras, va, de grupos y todas esas cosas. Entonces me dijeron, mira, si vas te compramos la playera que nos pediste. Y yo dije, bueno, un sacrificio requiere otra cosa. Entonces pues acepté ir.
Y recuerdo que fuimos, ¿verdad? A ese retiro. Y soy sincero, o sea, yo no iba con eso de decir, quiero cambiar, ¿verdad? Y iba como comúnmente muchos van, que no quieren, que están así hasta atrás, que no tratan de integrarse a lo que está sucediendo. Ajá, que piensa, que cree que eso no es para uno, ¿verdad? Sí, entonces, no. Indiferente. Ajá, entonces estaba así. Y soy sincero, ¿verdad? Salí de ese retiro y yo no sentí algún cambio en mi vida. O sea, yo dije, si yo voy a cambiar es por mí. Ajá. Un error que nunca pasó, pues. Pero sí fue con que yo dije, nada, si yo voy a cambiar va a ser por mí. Y te digo, o sea, yo no sentía y no sentí nada. Y lo puedo decir, ¿verdad? Abiertamente, que no fue así como que al final de cuentas fui por un compromiso, porque me obligaron, no porque yo quisiera. Pero estaban esos hermanitos, ¿verdad? Que son como las moscas, ¿sí? O las cucarachas, diría alguien. Que por más de que uno los aleja, regresan y regresan, o sea, son así con... Y siguieron, ¿verdad? O sea, no... Nos invitaban, mira, venite al grupo, que no sé qué. Y recuerdo que para ese tiempo tenía 15 años. O sea, cuando fue mi retiro. Y cuando estaba en todo ese proceso, me decían, mira, venite al grupo. Y me recuerdo que obviamente mi primo, en este caso los conociste a los dos. O sea, que éramos 3 los mismos. Y que de los 3 ya solo yo quedo. Ya solo vos quedás, sí. Entonces... y que ellos eran como los que tenían un poquito, si lo queremos ver así, más la atención de estar. Y que yo me recuerdo así, ¿verdad? Entonces estaban ellos invitándome y fuimos, ¿verdad? Empezábamos a ir. Obviamente me tocaba que ir porque si ellos iban, ¿qué te vas a quedar? Ajá, entonces pues empecé a ir ahí. Y poco a poco fui sintiendo eso que mucha gente dice, es que sentís la presencia del Señor. Entonces... Pero sí pasó bastante tiempo, o sea, no fue así como que yo iba, porque ¿qué me iba a quedar haciendo en mi casa? Sí, con mi primo que jugaba. Pues ahí estabas bien, estabas tranquilo. Ajá. Sí, ellos, pues con los que pasaba el tiempo se iban a ir a otro lado, entonces me iba con ellos, pues, a estar a mi casa, a lo mejor los acompañaba, ¿verdad? Cabal. Y fue pasando así el proceso y recuerdo que fue en un retiro que en este caso le llamamos de fortalecer, ¿verdad? Fortalecer la fe, que fui. Y recuerdo que ahí pues sí hubo algo. En especial hubo un tema de un hermano, ¿verdad? Que tocó mi vida, así. Y recuerdo que yo no dejaba de llorar y todo así, como que ya había terminado el tema y yo seguía chillando, ¿verdad? A la gran. Y no sabía el por qué. Entonces ahí fue cuando yo tuve mi encuentro con el Señor. ¿Te acordás vos en dónde fue? Fue en la casa que está ahí en Misco. En este caso ahorita creo que la maneja Roberto Guerra, ajá. En esa casa fue en ese retiro. Y recuerdo que acá estábamos. El tema, si te soy sincero, no lo recuerdo, pero sí recuerdo esa parte que estaba Jesús sacramentado delante de nosotros. Y hablaban acerca de un tema y yo empecé a llorar, ¿verdad? Y empecé a sentir, o sea, sentí ese amor. Sentí de eso, de lo que muchos hablaban, y yo decía, puches, ¿qué me está pasando? Si vos no sos así, va. Y recuerdo, ¿verdad? Que sí, incluso me tuvieron que sacar de ahí porque era así con que no está dejando escuchar a los otros, ¿Qué ¿verdad? onda? Y me llevaron a otro lado, tuve un proceso, ¿verdad? Que en este caso ayudó al final de cuentas a liberar todo aquello que no tenía, aquello que oprimía, ¿verdad? O que no quería que yo diera ese paso, ¿verdad? Entonces así fue mi proceso, ¿verdad? Que fue como que yendo obligado, pero al final de cuentas el estar. Cabal, la permanencia, el estar ahí picando piedra, digamos. Sí, considero yo que uno de los factores que lo hace a uno como que de alguna manera el estar dentro de la iglesia, uno de los factores más importantes es el tener alguien que lo jale, considero yo. O sea, personalmente, conmigo fue igual. O sea, yo entré a los 11 años, creo yo, 10, 11 años a Jesús Reina. Entré por invitación de, no sé si te acordás vos de Zuli, de cuando eran entonces novios con
con Mauricio. Y recuerdo de que de repente solo me dijo, mira, anda, que no sé qué. Pero a lo que voy es de que yo iba, pero iba con mi hermana. Vamos, y donde ella iba yo. O sea, andaba chineando a su hermanito, vamos. Entonces, considero yo que ese factor del estar chineando a la mara es algo de que de alguna manera lo ayuda a uno a ir fortaleciendo ese camino, al ir forjando el... Y por eso es de que muchas veces pasan las cosas que pasan hasta ahora, porque imagínate, ¿quién iba a pensar de que el que no quería estar, ya lo terminaron clavando hasta en junta directiva? Cabal. Sí. Que pasó por un gran proceso de equipo de servicio, y de repente coordinador de comunidad, y de repente asesor, y que la gran... ¿Cómo miras ese proceso? ¿Cómo sentiste vos ese proceso al momento de la hora voltear atrás y ver todo por lo que has pasado? Pues fíjate que incluso hace tiempo lo pensaba. Y porque me encontraba en una situación, ¿verdad? Que ya más adelante van a saber. Pero tenía que tomar una decisión. Y tenía que decir sí o no, ¿verdad? Y justamente me ponía a pensar esa noche en mi cuarto y decía, ¿y ahora qué voy a hacer, va? Y justamente recuerdo de que en todo ese proceso de estar recordando, de ver las caídas, las levantadas y muchas cosas así, recuerdo y vino a mi mente una imagen que la tengo clara y que muchas veces uno por abrir la boca se friega a uno mismo. Pero yo recuerdo, ¿verdad? Que justamente cuando yo tuve ese encuentro con el Señor en ese retiro, yo recuerdo que cuando ya regresé de nuevo al lugar donde estaban dando los temas y todo eso, estaban en el momento de oración con Jesús. Y yo recuerdo que en ese instante me arrodillé y le dije, mira, o sea, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero aquí estoy, va. Aquí está Anthony, porque al final Anthony me llamo, pero soy muy conocido como Tony, porque así me han dicho toda la vida, pero entonces le dije, mira, yo no sé qué va a pasar con Anthony, pero aquí está mi tiempo, aquí está mi juventud, y haz lo que querrás. ¿Y para qué dije eso, pues? Porque sí, al final de cuentas, en todo ese proceso, pues, fui como que quise aprender a tocar un instrumento, no era lo mío, quise hacer muchas cosas y fui conociendo y fui aprendiendo muchas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, como bien lo decías, ese momento en el que yo dije eso, no sabía a lo que me estaba comprometiendo con el Señor o a lo que estaba diciendo. Uh-huh. Y justamente en todo ese proceso, en ese caminar que ya son 10 años de estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Con altibajas y todo eso, pero del ponerme a pensar qué ha pasado. Y recuerdo, ¿verdad? Y como bien lo decías, cuando quedé como coordinador, yo decía, puchis, ¿cómo llegué hasta aquí, va? Y luego pasar, en este caso, a ser asesor de mi comunidad, ¿verdad? Y ahora en un nuevo proceso que estoy, que no sé si lo puedo contar o no, entonces no quiero entrar en ese detalle todavía. Esos detalles. Ajá, pero sí, o sea, al voltear a ver y ver todo lo que ha sucedido en mi vida, de cómo he crecido, porque yo recuerdo cuando yo inicié, que era que aquel típico que no habla. Cabal, el calladito. Ajá, aquel que si le dicen, mira, hace esto, lo hace, pues. Uh-huh. Pero era de esos que decía, o sea, no opinaba. Te preguntaban y comúnmente contestabas porque tenés la presión de contestar, pues. Cabal. Y el ver mi cambio hasta ahora. Es cierto, comúnmente no soy mucho de hablar. Pero cuando me paro o cuando me toca que hablar del Señor o de lo que ha hecho en mí, ahí, suelta la lengua. Ahí es como que esta es otra persona, ¿verdad? Entonces sí me he dado cuenta de esos cambios, ¿verdad? De cómo el Señor, en medio de todo esto, me ha preparado. Porque como te digo, o sea, quise aprender a tocar un instrumento, no... ¿Cuál fue? Mira, pues te cuento. Ya a mí siempre me había gustado lo que es como les decía, o sea, tuve como varias etapas en mi vida. Cuando fui antes de estar dentro de la iglesia,
estuve en una etapa, porque al final de cuentas uno con los amigos que se rodea dice, de aquí soy. Entonces de primero tuve unos amigos de esos que les gusta el reggae, que como Bob Marley y todo eso, y creía que era de él. Después se fueron, ¿verdad? Por situaciones ilegales, se los llevaron a otro lugar a dormir. de ahí de mi colonia. Después conocí a otros amigos que eran rockeros, ¿verdad? Que negro y que la música, y me empecé a juntar con ellos. Entonces dije, y siempre me ha llamado como mucho la atención la música. Entonces cuando entré dentro de la iglesia, yo miraba que cantaban, tocaban, y decía, yo quiero estar ahí. Y ese siempre era como mi sueño, el personal, o sea, el mío era de estar en un ministerio de alabanza, estar tocando algo así. Entonces recuerdo, en ese caso con Henry, con Daniel, y que ellos tenían su grupo, recuerdo que me dijeron, mira, si querés, te enseñamos a tocar, ¿va? Empecé y me enseñaron a tocar la guitarra, y no se me daba, no. Es que ahí no van los dedos, me decían, y así como que... No, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar algo más fácil, ¿va? A tocar el bajo. Me lo prestaron, estuve como una semana y no se me quedaban las notas. O sea, y recuerdo que estaba con eso de los tiempos y tampoco le hallaba, ¿va? Entonces me dijeron, mira pues la batería, pues. Y me sentaron ahí, tampoco. Y obviamente cantar, ¿no? Ya escucharon mi voz, entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, va? Entonces sí pasé como por esa etapa de decir pero es que esto es lo que yo quiero, o este es mi sueño, ¿verdad? Pero al final de cuentas no era eso, sino que había otro plan para mí. Sí, cabal. Considero de que todos llevamos un camino, llevamos caminos diferentes que nos llevan a un mismo objetivo. Considero de que así son las cosas, y considero sobre todo de que ese tipo de aspectos, ya al momento de que uno ya se centra al empezar a hacer algo, al querer, cuando uno está enamorado de Dios, no es solamente el venir y decir, sí, estoy enamorado y en todo lo que me pidan servir yo sirvo, sino de que ya es el buscar algo más en lo cual yo me voy a sentir útil, ¿va? No sé si a vos te ha pasado de que Vos estás enamorado de Dios, pero a pesar de todos los servicios, a pesar de todo lo que haces, siempre como que hay algo latente que te hace decir, no, yo tengo que buscar algo más, tengo que hacer algo más para que la palabra de Dios pues continúe su rumbo, ¿no? Porque para eso es a lo que estamos nosotros llamados. Y por eso me gustaría entrar un poquito más en el tema, en el hecho de que con vos nos ha tocado ya un proceso más de servicio, ¿va? O sea, con vos tal vez no nos tratamos mucho por el mismo hecho de que yo era un poco más pequeño e inmaduro, y vos ya estabas más en otro modo ya al momento de haber iniciado en la comunidad y tal, que tuvimos nuestras vivencias e hicimos varias cosas, pero hemos compartido más ya ahora en el servicio, ¿va vos? Entonces me gustaría entrar un poquito más en ese tema. Y es de que muchas veces al momento de iniciar en el equipo de servicio, por lo menos antes, no sé si vos te recordás, pero antes para los servidores era como que el te gradúas y era un gran festejo, ¿vos? O sea, no era algo que solamente se quedaba en un papel y ya, sino de que era un hermano ya maduró espiritualmente. O sea, este hombre ya como lo hacía Jesús con sus discípulos, ¿va? Ya lo podemos mandar ahí a que procese las tierras, que tire semillas. ¿Cómo mirás vos ese proceso del cambio? Porque considero de que en estos años que hemos estado nosotros sirviendo, ha habido un cambio visible en el servicio. Yo sé que vos lo has visto. ¿Cómo lo mirás vos? ¿Qué pensás vos al respecto de ese cambio en el servicio que ha habido? ¿El por qué? Bueno, sí. Y recuerdo, creo que ahora es como... No sé, o sea, yo lo veo de esta manera que... En mi tiempo, cuando yo estaba por formarme, era 3 años. Sí. O sea, si querés servir, tenés que pasar por este proceso, y este. Creo que por lo menos ahora, que también es bueno, yo considero que al final de cuentas todo sea para el servicio del Señor es bueno,
Pero sí ha habido como que ese cambio, el poder decir que ya no hay que hacer un proceso tan largo, que si no después se quedan y no sé. Entonces ya no pasa como que yo recuerdo que me regresaron como de formación como 2 veces, ¿verdad? Porque es que son muy pocos, mejor continúen con eso. Pero no, es que son muy pocos, mejor otra vez, ¿verdad? Entonces el recordar todo eso y creo que sí, o sea, sí hay un cambio, porque ahora es un poco, creo que estamos ya en una etapa donde tenés que madurar un poco más pronto. Ajá. Ya no es así porque por la situación en la que estamos, ¿verdad? Lo que nos estamos enfrentando, unos se van, otros se quedan, otros se casan y todo eso. Entonces tenés que ver y tenés que tener manos con quien trabajar, porque uno solo no lo puede hacer. Entonces creo que por esa razón también es como los procesos van un poquito más rápido, si lo queremos ver así, en etapa de servir, ¿verdad? Dentro de la iglesia como era antes. Porque sí recuerdo, ¿verdad? Cuando yo, en este caso, me graduaron como servidor, era así como que tu asamblea. Cabal, y era una buena asamblea. Ajá, y tenías que estar hasta... formalito. Ajá, formalito y estar hasta el frente. y es así como que todo, o sea, estabas a la vista de todos para que dijeran, miren, aquel es el nuevo, ¿va? Y ahora pues los procesos, como te digo, son un poco más rápidos, pero pues porque también se necesita gente que te pueda apoyar. Porque en este caso la mayoría que empezó con nosotros ya se casó o ya tiene otros proyectos, otros planes. Entonces ya no están como que tan de lleno. Entonces y me pongo a pensar, o sea, si nos ponemos a entrar como en esos procesos tan largos, va a ser como que un poco más complicado seguir con esta misión que al final de cuentas teníamos que tener todos, pues. Entremos un poquito en debate. ¿Vos consideras de que a menor tiempo, o sea, vos vas más por la cantidad que por la calidad? No. Pero... Porque mira, por lo menos yo recuerdo, antes no es que nosotros dentro cuando estamos todavía en crecimientos, en formación, en Jesús Reina, recuerdo de que lo que hacían mucho con nosotros era de que nos jalaban para todas las actividades en las que se necesitara apoyo del equipo de servicio, que es a lo que ahora se le llama, ¿cómo es la palabrita vos? Colaboradores, exactamente. Ajá. Entonces, de que miran para el retiro necesitamos esto, que llamaste a los de crecimiento, que ellos nos echen la mano. Pero también había una exigencia respecto a eso. Entonces, ustedes se van a meter a este servicio, entonces ustedes también tienen que hacer esto y esto, llevar esto estrictamente espiritual, etc. Sin embargo, ahora esa cuestión ha cambiado bastante. Porque yo he visto de que ahora, en vez de llevar ese mismo proceso de formación, se ha tratado de llevar un proceso más rápido, pero no basándose en la calidad, sino en la cantidad. O sea, para que salgan más rápido, para que puedan iniciar a servir, porque necesitamos que empiecen a servir. Entonces, mejor que salgan más rápido. Lo he tratado de ver yo así, vamos. O por lo menos lo he tratado de cachar un poco así. Y, sin embargo, a pesar de esas circunstancias, siguen siendo muy pocos los servidores, vamos. Entonces, ¿cómo mirás vos eso? Sí, mira, pues es que hay dos etapas. Pues yo lo veo de esta manera. Al final de cuentas, vas a ir, pongámoslo en este término, o sea, siendo como que... Es que se va a oír con que mal, ¿ves? Pero me pongo así como que un servidor, pongámosle calidad, ¿va? O sea, así como que, bueno, aquel ya sabe qué hacer, no hay que decirle. Pero ¿cómo vas a ir obteniendo todo eso? O sea, aprendiendo en el servicio. Fue como nos pasó en Jesús Reina, que decía, mira, vas a estar en el retiro, tenés que hacer eso. Y uno no sabía, pues, y a veces echaba golazos, pues. Entonces creo que al final de cuentas, tal vez, nosotros, creo que ese lleva un mismo proceso, solo que ahora es como que un poco, mira, lo necesitamos, porque en dados casos se tiene que dar. Por un ejemplo, ¿verdad? En un lugar donde habían tantos servidores, se fueron todos. Entonces, ¿cómo vas a tener esa comunidad? Y no, es que de aquí hasta dentro de 3 años te vas a graduar. O sea, creo que ahí... Entonces, por eso es de que tal vez se mira que un poco rápido, pero al final de cuentas creo que
las experiencias que uno va adquiriendo las vas a ir encontrando sirviendo. Sí. Ajá. Sí. Pero en este caso, como vos lo decís, también sucede otra cosa. Que es como te digo. En mi caso fue que yo quería enfocarme como en la alabanza. Entonces, comúnmente cuando llegas al equipo de servicio es así como que, ¿y ahora qué voy a hacer, va? Entonces, mira, vos vas a formar parte de eso, o vas a estar en esta cosa. Entonces, comúnmente uno, así que te doy mi ejemplo, ¿verdad? Yo quería formar parte de la alabanza y como eso no era lo que el Señor quería para mi vida, comúnmente unos dicen, no, va, esto no va conmigo. Porque no les gusta como el proceso de cambiar lo que yo quería. Cabal. Entonces, comúnmente por eso es de que también a veces los procesos es de que ya no están o no perseveran por lo mismo. Porque al final de cuentas están buscando o luchando por su sueño. Ajá. Pero no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo entré al equipo de servicio y todo eso, hasta hubo un momento en el que yo no quería seguir. Porque yo decía, pero es que... no me siento yo aquí como útil. Ajá, ¿y qué voy a hacer? Y un ejemplo, así solo me ponen a hacer la limpieza o a dar la bienvenida. Entonces comúnmente dicen, no, esto no es lo mío, ¿eh? Entonces, el comprender eso es otra cosa. Entonces, de ahí es donde creo que nace todo esto, el poder decir, ¿por qué no hay tantos servidores? Porque la mayoría aún no ha descubierto su vocación o no ha descubierto lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, comúnmente, ¿qué es lo que haces? No estar tan de lleno. Cabal. Entonces, y ahí poco a poco te vas enfriando. Ajá, entonces creo que todo eso es lo que es el reflejo de ahora. Uh-huh. Del no saber qué es lo que yo quiero, o mejor dicho, lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces hace que yo mejor me detenga y decir no. Y ya, esta es mi manera de ver, ¿verdad? O sea, creo que si es lento o rápido, el proceso siempre va a ser igual. Las experiencias las vas a ir ganando no porque estés más tiempo estudiando algo, sino que realizándolo. Sí, cabal. Fíjate que yo considero que aquí debería haber un punto extra, y es el hecho de que el acompañamiento lo es todo. Desde el principio lo platicábamos, de que desde un principio nosotros fuimos acompañados a la comunidad y por ello nosotros conocimos a Dios. Y durante el proceso del equipo de servicio nosotros encontramos a más hermanos que siguen pensando de la misma, que piensan y quieren servir de la misma manera en que nosotros servimos, y eso es lo que nos ayuda a seguir forjando ese espíritu de servicio. Pero al momento en el que uno empieza a ver de que a toda la mara se va retirando, se va yendo, se va apaciguando, de que vemos de que por lo menos, en ejemplo, todos los de mi ¿cómo se dice? Promoción. Todos los de mi promoción, cabal, que digo yo, Flor, Jaime Cotzajay, Alba Bernardino, por ahí estaba Jorge Surek, que es uno de los que más aguantó todavía. Estaba Pablo Meléndez, Joaquín Cortés, y algunos más por ahí que ya no me acuerdo, pero éramos varios los que estábamos por ahí. Gracias a ese acompañamiento que nosotros llevamos fue que nos logramos sostener hasta cierto punto dentro de la comunidad. Pero incluso al momento de después del equipo de servicio, el seguir y el mantener esa compañía creo que es un ideal que se debería de mantener entre las comunidades. No es lo mismo el venir, por ejemplo, no es lo mismo el que yo te dijera a vos, mira, vamos a, digamos de que vos ya sos servidor y me estás chineando a mí, ¿va? No es lo mismo el venir y llegar vos conmigo como un amigo que el llegar vos conmigo como un servidor, ¿va? Y ese mismo trato que vos vas a recibir es lo que va a influenciar dentro de tu camino incluso, ¿va? Hay unos que nos van a tomar a bien y otros que nos van a tomar a mal. ¿Vos te topaste alguna vez con alguien con el que vos hayas sentido esa altanería de parte de algún servidor o de personas de que al momento de integrarte vos al equipo de servicio te sentiste como que menos, o que te hiciera pensar ese tipo de situaciones de las que nos comentabas anteriormente?
Vamos a ver. ¿Cuál de todas? No, creo que al final de cuentas vas a encontrar personas de todo tipo. Definitivamente. En tu caminar. Y creo que tal vez sí. Y no recuerdo si están o no están. Pero creo que al final de cuentas también es tu manera de cómo uno va a aceptar o vas a tratar esas realidades a las cuales te estás enfrentando. Porque comúnmente lo que haces es, es que aquel es así, entonces no. Pero el saber de que vamos a fallar, el saber de que por más de que yo pueda estar al frente y que puedan decir, miren, aquel hace esto, lo otro, más de alguna vez vamos a caer. Entonces, cuando creo que aquí viene también esto, en donde está poniendo uno su mirada, si en aquellos que están hablando y me están diciendo, mira, mejor no hagas eso porque no podés, o en verdad en el Señor que confió, porque a mí me costó el poder descubrir eso, y creo que por eso fue parte de mi proceso, como bien lo sabes vos, y en este caso se los comparto aquí a los que nos van a escuchar o lo van a ver, que yo tuve un proceso en un cambio de comunidad, de pasar a una comunidad a otra. Pero ¿por qué se dio eso? Porque yo no tenía bien mi mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces yo era así con que, es que aquel es mi cuate, ¿verdad? pero es que aquel hace esto. Entonces eso no es del Señor, ¿verdad? O eso no va con lo que queremos, al final de cuentas, que las demás personas sepan, pues. Uh-huh. Entonces pasé como que en esa etapa de poder venir y decir, echarle la culpa a los demás. El poder decir, es que yo me fui por aquel o por aquella, o porque es que aquel es muy... Poniéndole una excusa a tu... una excusa. A tu desvío. Al no querer aceptar, ¿verdad? Que al final de cuentas... Y me fue, como te digo, me fue muy difícil el poder aceptar que la culpa era solo mía. Que los demás, por más mayor cosa que pudieran decir, y creo que aquí viene el amor que uno se tiene, ¿verdad? Porque si no te amas tal y como sos, aunque por muchos te digan, mira, no podés, vos lo vas a hacer porque confías en vos, cabal, en que lo puedes hacer. Y al final de cuentas lo descubrí en un tema, ¿verdad? Escuchándolo en YouTube, o sea, nada que presencial o en algo así, sino que en YouTube, donde un hermano hablaba acerca de... se me fue el nombre de este men. Pero... si me recuerdo se los menciono. Pero hablaba y le decía... En esa parte, ¿verdad? Habla de Gedeón, uh-huh, donde le dice el Señor, mira, ve con tus fuerzas. O sea, no le dice, mira, ve, yo te voy a fortalecer. Sino que y el hermano decía, o sea, el Señor ve el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Pero muchas veces, como nosotros no confiamos en nosotros mismos, entonces viene y justamente Gedeón decía, pero ¿por qué yo? Si yo soy el más pequeño, si mi pueblo es el más pobre, si yo soy el más débil, ¿por qué me estás sembrando a mí? Y el Señor le contesta, le dice, ve con las fuerzas que tú tienes. Entonces muchas veces nosotros decimos eso, pero ¿por qué yo? Si aquel es mejor. Y entonces creo que en ese proceso en el que estamos, es que muchas veces decimos, no, es que yo me fui por tal persona. O yo me fui porque aquel se cree mejor, más que los otros. Ajá. O yo me fui por esa situación. Pero al final de cuentas es uno, ¿verdad? Creo que el problema no está en los demás, sino que en uno mismo. Y el afrontar eso es lo difícil. El poder aceptar y reconocer y decir, no, sí soy yo el del problema y no aquel. Aunque ellos también puedan estar en su mosh, dirías vos, pero creo que no debe de importar la decisión de los demás, lo que piensen, sino lo que uno va a creer de sí mismo. Creo que también eso forma parte de nuestra vida. Sí, definitivamente. Yo creo de que esa manera en como uno empieza a apreciar lo que Dios le ha dado a cada uno es parte fundamental del cómo uno va a ir fortaleciendo su servicio también. Porque de lo contrario, empieza uno con esas mismas trabas. Por ejemplo, a mí me pasó una vez. Esto lo tengo súper marcado porque fue el momento en el que yo supe que las cosas las hacía por Dios. Una vez recuerdo yo que estaba en Jesús Reina y a mí me tocaba, creo que el servicio era de bienvenida, si no estoy mal, o algo por el estilo, no recuerdo bien.
Pues recuerdo de que era cuando nos estábamos reuniendo en Siervo de Siervos, ¿verdad? Entonces estaba dando la bienvenida y todo el rollo y empezaron a cantar unos hermanitos. No sé quiénes eran los hermanitos, pero para algunos oídos no eran como que muy agradables al oído, ¿verdad? Entonces llega esta hermanita que ella en el rango secular, ella ya había cantado en varios lugares, ¿va? Y pues ya era media conocidona y era popular y todo el rollo, ¿va? Entonces recuerdo yo de que ella estaba llegando a la comunidad y yo le di la bienvenida. Y me dice, yo ya había cantado para ese entonces varias veces en la comunidad y bueno, en fin. Esta chava viene, se acerca conmigo, ay, hola Eliezer, que no sé qué. Ay, de que pensé que tú eras el que estabas cantando, que no sé qué. Como que dándome a entender de que mi voz estaba techaleña a la par de la de ella, ¿va? Entonces, ya no me recuerdo que iba por esto. No, pero ese tipo de circunstancias te hace a vos el ver ese tipo de cosas, en el hecho de que vos ya empezás a ver las cosas no de una manera personal, ¿va? Sino de que vos ya, bueno, mejor dicho, vos ya empezás a ver las cosas de cómo Dios ha forjado eso en tu vida, de cómo de alguna manera te ha preparado el Señor a través de todo lo que hayas pasado, para que en esos momentos pues vos ya sepas el valor que tenés vos como servidor y el valor agregado exponencial que te da Dios, ¿va? O sea, no es algo tan volátil, sino es algo que va a seguir perdurando y que va a seguir creciendo en todo este aspecto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa al momento, o cómo has vivido vos como servidor? Ya como alguien, lo voy a decir así, ya como alguien que sabe cuáles son las circunstancias por las que vas a pasar. ¿Cómo vive ya el joven Bielman todas esas situaciones difíciles, duras? Sí, bueno, mira, pues yo, en esta manera, mi vivir es en primer lugar, el saber de que mis decisiones, y aquí viene algo, ¿verdad? Que lo voy a tomar con el ejemplo que nos dabas, de lo que te dijeron. O sea, aquí habían dos decisiones que vos podías tomar. O el decir, y sentirte mal y irte. O la decisión que tomaste y por lo que estás aquí. Uh-huh. Entonces, cuando uno sabe, y en este caso yo lo comprendí, y así es como ahora he tratado de llevar mi vida. De que saber si viene alguna prueba, si viene algo malo a mi vida, es porque esa decisión yo la llevé. Con mis actos que hago diariamente. Con lo que yo digo sí, con lo que yo digo no. Entonces, cuando yo sé que el sufrimiento que yo estoy pasando, y yo sí lo veo, y es como mi manera de vivir, ¿verdad? Y creo que es lo que a mí me ha ayudado a poder seguir aquí después de 10 años, ¿verdad? Porque sí, en 2010 fue mi encuentro, y ya 2021 ya voy para los 11 en diciembre, ¿verdad? Entonces, entonces en todo eso, el poder, creo que lo que me ha ayudado es eso, al poder decir, bueno, mira, sentarme y ser sincero conmigo mismo. Decir, mira, estoy sufriendo eso porque yo decidí hacer eso. Porque yo decidí tomar esta decisión y decir sí aquí, y ahí me fui a dar mi cuentazo, ¿va? Y ahora tengo que aceptar las consecuencias que va a traer eso. Y entonces ahí comprendí algo, y que comúnmente creo que lo confundimos, y muchas veces decimos, es que así lo quería el Señor. o me está pasando, o vino esta enfermedad porque así quería, o así tenía que ser mi proceso. Pero no, ¿verdad? Yo creo que, y mi forma de ver es esa, en nuestro caminar, nuestras decisiones son las que nos van a llevar a enfermedades. Lo que yo voy a hacer ahorita en mi juventud, o sea, mi manera en la que yo me voy a cuidar, eso me va a traer más adelante consecuencias, ya sean buenas o malas, ¿verdad? Entonces,
cuando uno sabe, y en este caso como yo ya reconozco eso, y entonces mi forma de vivir es eso, y ser sincero, ¿verdad? Decirles, y recuerdo yo en mis oraciones cuando fallo, cuando digo, soy sincero, mira, yo sé que hice esto, pero descubrir de que el Señor te va a estar acompañando es otra cosa. Y tengo esto guardado en mi corazón, y es una imagen que yo nunca voy a borrar de mi mente, que es, estaba pasando una situación muy difícil en mi vida. Al final de cuentas fueron decisiones familiares, ¿verdad? Las que llevaron a pasar todo ese proceso en mi vida. Y luego entré a la U. Y cuando uno entra en un lugar donde no te conocen, conoces amigos. Y más de que yo ese año entré a la U, pero una extensión en Palín. O sea, ya nadie me conocía. Entonces yo me alejé por un cierto tiempo. Entonces todo eso llevó a que yo me alejara, en este caso, de la comunidad donde yo estaba, en Jesús Reina. Y fue casi que un año el que estuve así, viviendo una doble vida, si lo queremos ver así, porque allá nadie me miraba. Y entonces yo recuerdo, ¿verdad?, de que llegué a un punto en el cual, es que hasta de recordarme me hace con que Tony, ¿verdad? Porque yo recuerdo que esa vez era así como que estaban de aniversario allá en la U. Ajá. Y había campeonatos jugando. Y mira, que eres tu traguito, que no sé qué. Yo, está bueno, que no sé qué. Y la cuestión de que en todo ese mi proceso, o sea, yo nunca me alejé tampoco del Señor. O sea, sí me alejé de Él, pero no me alejé de perseverar en algún lugar. O sea, te alejaste vos de servicio, más no de acción. O sea, ajá, o sea, era así como que ya no estaba de lleno. Pero estaba yendo. Ajá. Entonces yo recuerdo que esa vez los patojos salieron a vender no sé si eran chocolates a Quetzal o situaciones así. Y ese día, o sea, yo venía así, me fui a dormir un rato a mi casa y subí a vender chocolates con los patojos. Y solo una persona se dio cuenta y me lo dijo. Y entonces, al final de cuentas todo eso, o sea, pasé por un proceso que te digo, difícil, en el cual yo dije, no, hasta aquí. Pero no sé por qué yo siempre he tenido eso de poder decir, bueno, creo que al final de cuentas el aferrarme todavía en el Señor. Y recuerdo que le dije, bueno, mira, o sea, yo ya no te siento. O sea, ya mi vida es otra. Entonces, si en verdad tú existes, porque así se lo dije, a pesar de que había visto muchas cosas, ya habías pasado muchas cosas, ya había servido, ya había dado formaciones, ya había hecho muchas cosas. O sea, venir y decir, si tú en verdad existes, dame una señal, ¿no? Demostrámelo. Y recuerdo, ¿verdad?, de que justamente era en una vigilia. Recuerdo que esa vigilia también me llevaron casi que obligado, ¿verdad? O sea, pero al final de cuentas, el acompañamiento, como vos lo decís, había unos hermanos, ¿verdad? En este caso, hablando ya de la otra comunidad donde ahora formo parte, ¿verdad? Donde al final de cuentas el crecimiento que tuve en Jesús Reina lo terminé de forjar en Jóvenes para Cristo. Entonces, ya estando en esa comunidad, me llevaran y me decían, mira, está ahí nuestra hermana Alicia Chiel era la que estaba ahí, mira, no, hombre, no te vayas. Ella era la que me estuvo motivando ahí, estuvo haciendo muchas cosas Entonces recuerdo que en esa vigilia yo dije, mira, este es mi último evento aquí. O sea, yo ahora no quiero saber nada, y si tú en verdad existes, dame una señal. Y había un hermano atrás mía que ni siquiera me conocía. O sea, si has vivido esa vigilia o los que la han vivido, ahí hay un montón de jóvenes y sí, que no sé qué. Y entonces recuerdo que estábamos, no sé, el Señor siempre me ha hablado estando Él presente en el sacramento, ¿verdad? Entonces estaba la procesión de Jesús y me dijo así con que esta es tu respuesta, Anthony Bielman. Y yo así con que, o sea, no me dijo Tony como comúnmente, entonces yo, puchis, va. Y sentir esa paz. Y empecé como que, entonces, luego de eso, empecé a saber de que mis decisiones fueron los que me llevaron a eso. O
sea, nunca fue que el Señor dijo, le voy a poner a aquellos amigos al Tony para que... Sí, ves. O sea, fue algo que vos en tu consciente sabías de que estabas haciendo. Ajá, y yo sé que muchas cosas que estoy sufriendo y que puedo decirlo ahora mismo también, que se puedan venir a mi vida van a ser consecuencias de mis actos. Entonces, cuando yo ya sé eso y cuando yo reconozco, porque el reconocer es otra cosa muy difícil el poder hacerlo uno como persona. Cabal. Entonces, eso ha ayudado a que mi proceso ya no sea como el poderte decir, el hacerme la víctima. Hacerme la víctima o decir, no, es que esto y lo otro, sino que yo ya sé. Y a todo esto lo uno con una cita que un hermano decía, y decía, en el momento de cuando Jesús estaba en la cruz, y esa también la tengo guardada, y habían 2 ladrones a la par de él, y uno le decía, si tú en verdad eres Jesús, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Y el otro le responde y le dice, nosotros estamos aquí porque nuestros actos nos han llevado a esto, pero este que nada hizo está sufriendo lo mismo que tú y que yo. Y entonces después le habla a Jesús, ¿verdad? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ya todos nosotros sabemos qué sigue. Pero, y decía, aquí están las 2 opciones de cómo vas a tomar tú tus decisiones. Una, el renegarle y decirle, ¿por qué a mí? Si yo hago esto, si yo te sirvo, si yo hago esto, o estoy dentro de la iglesia o quiero cambiar. O está la otra opción de decir, sí, mis actos me trajeron a este lugar, pero el Señor está sufriendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando yo descubrí y entendí eso en mi vida, eso me ha ayudado a poder decirte, ya no obviamente sí sufro. Sí, por pero, supuesto. Ajá, obviamente sí siento y digo, a veces hasta dan ganas de ya no continuar. Pero luego recuerdo eso, de que Él está sintiendo, está a mi lado, sufriendo lo mismo que yo siento. Entonces yo digo, no, tengo que seguir, ¿verdad? Entonces creo que esas experiencias han hecho que en mi vida no sea un poco más fácil, porque no lo es. Pero el decir, pero el poder salir de esas es un poco más fácil a querer hacerlo uno solo. Sí, definitivamente. Había algo que platicábamos en el podcast anterior con Flor, y que era justo relacionado bastante con esto, que era el hecho de que muchas veces uno voltea para atrás. Ella nos comentaba de un canto en el que nos platicaba respecto a que en el canto visualizaba un camino en la playa, y visualizaba los piecitos así, de una sola persona que iba caminando, y voltaba hacia atrás y pensaba que o sea, el chiste del canto era de que ella se visualizaba a ella misma sola, y que por eso veía esas huellas en la playa, ¿no? Pero se acercaba a Jesús con esa persona y le decía, es que esas huellas son las mías, yo te cargué durante todo eso, ¿va? Y es la misma, yo creo que es la misma situación en la que uno empieza a ver este tipo de cosas. Cuando uno es servidor, uno piensa de que vos como servidor no tenés que sufrir, ¿va? Porque vos como servidor que ya llevas tantos años sirviendo, y que pues ya las cosas ya son más llevaderas, que la bendición de Dios. Y es cierto, pero el ser servidor no te hace dejar de ser humano. Y como vos decís, o sea, todas las decisiones que vos tomás, buenas o malas, dentro de tu vida cotidiana, eso te va a hacer llevar a un lugar en el que puede que hayan cosas buenas o cosas malas, ¿no? O una situación buena o una situación mala. ¿Cómo ha sido la vida de Bielman? ¿Cómo ha sabido... ¿Cómo ha visto Bielman la providencia de Dios en su vida? ¿Cómo es que a pesar de esas situaciones difíciles, complicadas, problemáticas que ha llevado Bielman en su vida, siempre hay ciertas cosas que uno dice, aquí está Dios? Siempre hay algo en lo que uno dice, no, aquí está Dios, y Dios está haciendo, y Dios está moviendo. ¿Cuáles han sido esas situaciones en la vida de Bielman? Bueno, mira, pues creo que han habido muchas,
O sea, conté como que esa experiencia en la cual yo puedo decir, como aquel, ¿cómo iba a saber mi nombre? Ahí tengo una que yo puedo decir, o sea, ahí no puedo hacerme de los ojos ciegos y decir no, pero puedo decirlo de que lo he visto en muchas maneras en las cuales yo he dicho, esto ha sido el Señor. Y mi caminar, mi proceso ha sido como que un poco, yo lo veo un poquito más difícil si lo queremos ver de esta manera, porque no es lo mismo llevar un proceso cuando tu familia está adentro que cuando tu familia no está. Entonces en mi familia sí, como que sí cree en Dios, pero no es de esos que dicen, mire, vamos a hacer una oración o vamos a rezar el rosario. Antes sí era de ir a misa domingo a domingo, ahora ya no, ¿verdad? Situaciones que suceden en la vida pues ya hacen que ya no se tome como que esa costumbre, porque al final de cuentas ya no es la manera de vivirla, sino que es la costumbre de ir. Exacto. Ajá, entonces, pero yo recuerdo, ¿verdad? Que en todo esto siempre tiene que haber una situación para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Entonces, yo recuerdo de que para esta etapa había en mi familia sucedía una situación muy difícil, que por respeto a ellos no lo voy a tocar aquí. Pero en esa situación difícil en mi familia, yo estando dentro de la iglesia, sí le dije al Señor, ¿por qué? O sea, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mi familia? ¿Por qué está sucediendo esta situación en mi casa? ¿Por qué estamos pasando por estas penas? ¿Por qué Y decía, ¿por qué, verdad? Entonces, hubo algo, ¿verdad? Dentro de mi vida que hizo ver cómo el Señor está ahí, a pesar de que tal vez uno diga no, y ahí vi cómo su obra se manifestó en mi vida. Porque te lo comparto, ¿verdad? En ese tiempo yo había quedado como coordinador de la comunidad Jóvenes para Cristo. Uh-huh. Y estaba pasando por esta situación. Entonces yo le decía, mira, ¿cómo querés que yo le hable a los demás de familia si mi familia está pasando un momento difícil? ¿Cómo querés que yo hable o les diga, miren, patojos, aquí los vamos a apoyar en economía si nuestra economía no está bien? ¿Cómo va a pasar? Y yo le decía, ¿cómo? Y recuerdo, ¿verdad?, de que por medio de un hermano que ni siquiera yo no había contado esa situación, y me decía, me dijo, ¿verdad?, encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. O sea, preocúpate por mis cosas que yo me voy a encargar de lo que estás viviendo. Y me dijo, eso me puso el Señor que te lo dijera. ¿Por qué? No sé. Y yo no entendí. Y yo decía así, al final de cuentas, los problemas financieros desaparecieron. No por obra de magia, ¿va? Pero sí, yo sé se fueron dando las cosas. Se fueron dando las cosas. Y la situación difícil en mi familia se solucionó. Y en este caso mis estudios no estaban yendo de lo mejor. Y a pesar de que... Perdón, mamá, por lo que voy a hacer. y papá, si lo llegan a escuchar o ver. Pero hubo mucho tiempo en el cual yo no entré a las clases. Pero a pesar de todas esas situaciones... Y unos de mis amigos siempre me lo dicen y me lo molestan y me decían que yo no entiendo, si vos no entrabas, ¿cómo hiciste para ganar? Pero había algo en mí que hizo como que se me quedaran las cosas de una mejor forma. Entonces ahí comprendí eso, de que yo me empecé a preocupar por mantener a la comunidad, de poder hacer lo que él quería, y él se encargó de mis situaciones. Y en el tiempo pues he visto eso. De igual manera recuerdo, ¿verdad?, que hace más o menos 2-3 meses, salimos a hacer una obra de caridad. Salimos a repartir panes y todo eso. Era una preparación para un retiro. Entonces, pero ¿cómo suceden las cosas? Nosotros hicimos la oración ahí por donde está la Ceiba, ahí en el Parque Villanueva.
Y justamente esa, no sé qué actividad había, pero estaban quemando bombas. Pero resulta que donde nosotros estábamos, cuando nos quitamos de ahí, una bomba no explotó, sino que vino a explotar cuando cayó. Y justamente fue a caer ahí donde nosotros estábamos. Obviamente ya no estábamos ahí, pero ahí fue a caer esa bomba. Pero a veces uno no comprende situaciones que pasan, ¿verdad? Pero luego de que terminamos esa hora, yo me tenía que juntar con mi novia en Santa Clara. Entonces me dieron jalón y me dejaron ahí en esa pasarela. Y yo recuerdo que iba subiendo las pasarelas. Y ya cuando yo estaba llegando a la pasarela para cruzarme todo eso para ir a Santa Clara, yo sentía que mi teléfono vibraba. O sea, alguien me estaba llamando y me detuve y lo saqué. Y no, ¿verdad? No tenía ni nada más, lo volví a guardar. Pero yo seguía sintiendo que llamaban y lo volví a sacar. Cuando en eso se escuchó una explosión. Pero como estaban quemando bombas, yo no presté tanta atención, ¿va? Y en esa ocasión, vaya a guardarlo iba cuando ahí sí vibró de verdad porque me estaban llamando. Y cada cuando yo doy los primeros pasos, miro una persona que pasa corriendo, casi que me empuja. Pero delante de mí iba una persona. Y en lo que yo sacaba mi teléfono a ver eso, a él lo mataron adelante. Entonces la explosión que yo escuché no fue una bomba, sino que fue la explosión del arma. Entonces ahí me puse a pensar yo, de que si yo no me hubiera detenido a eso, o si eso no hubiera pasado en mi vida, no sé qué hubiera pasado en mi vida. No sé qué. Y yo no creo en casualidades. No, eso ya pasó, ¿verdad? Ya no es así como que fue pura coincidencia, ¿no? Sino que ahí es donde yo me doy cuenta que el Señor está conmigo. Y sucedieron esas cosas para resguardarme, ¿ves? Para protegerme de lo que iba a pasar. Entonces, en muchas cosas de esas podemos ver cómo el Señor actúa. Pero, como dice su palabra también, a veces nosotros no sabemos ver o no sabemos entender de la forma en la que Él nos habla o en la forma en la que Él nos demuestra el amor. Y entonces creo que todas esas partes, incluso en situaciones donde uno menos se lo espera, te habla. En los momentos difíciles pasa algo. O incluso hasta una imagen que pueda subir yo siempre me molesto así, hasta una imagen de las de Piolín que mandan las tías te puede hablar. O sea, y él se puede manifestar de muchas formas. Entonces, te digo, o sea, he contado con que las que recuerdo y las que tengo presentes y guardadas y digo, puchis. ¿Qué nivel? Ajá, cómo actuar, ¿verdad? O sea, sí, entonces todas esas situaciones me han hecho decir sí. O sea, el de creer, el de seguir confiando en que Él está conmigo. Sí, definitivamente hay situaciones que a uno lo terminan de enamorar, digámoslo así, ¿no? De enamorar en esos momentos más complicados. Y la verdad es de que Dios actúa de maneras misteriosas. Y ahí vamos más de una horita ahí platicando, como que sin nada. Es que la verdad es de que estas situaciones o la manera en cómo uno ha vivido su servicio y más el poder estar aquí con vos, que te vuelvo a agradecer el tiempo que te tomaste de estar acá. Sé la situación difícil por la que está pasando tu familia y te agradezco el que vos estés acá y de todo corazón te digo que nuestras oraciones están con vos y con toda tu familia. Pero ahí es donde vos miras el cómo Dios va haciendo las cosas, ¿no? O sea, el hecho de que el cómo uno va sobrellevando su servicio, el cómo uno va fortaleciendo ese servicio, el cómo uno, a pesar de cada una de las situaciones, circunstancias problemáticas por las que se van suscitando las cosas, es que Dios va mostrando siempre su misericordia, ¿no? Y es una de las cosas con las que me quiero quedar el día de hoy, de esta charla, ¿va? El hecho de que a pesar de lo muy preparado que uno pueda estar, a pesar de las situaciones difíciles, al final no sos vos. O sea, no es uno el que hace que sucedan las cosas. Si dicen Bielman es una persona de bendición para donde quiera que va, los temas que da, puchica, él tira a toda la comunidad en descanso porque, a la verdad, no, pero no es Bielman, es Dios el que termina de hacer que esas situaciones sucedan.
el que termina de tocar los corazones a través de lo que Dios mismo le inspira a Bielman que diga, que haga, que sucedan las cosas, ¿no? Y por lo cual, pues, te quiero agradecer bastante el tiempo que estás aquí. Yo te considero uno de mis amigos, vamos, de mi círculo, y de los cuales, pues, te sigo agradeciendo el que vos estés aquí. Algo que le querrás decir a todos aquellos que estén pasando por una situación difícil, complicada, aquellos que ya dejaron el camino porque o muy aburrido o porque es una situación, no sé por qué situación estén pasando aquellos, algo que les querrás decir. Bueno, no, yo creo que lo más importante es ser uno mismo, donde quiera que estés. Por ejemplo, a mí me gusta molestar y comúnmente molesto, pero ya cuando me toca que ponerme serio lo hago, ¿verdad? O sea, ser uno mismo y creo que aquí entra algo que muchas veces las personas por las que no se quieren acercar, porque dicen, es que si entro ya no me van a dejar hacer esto, ya no me van a dejar hacer lo otro, y no es así. O sea, al final de cuentas uno, como lo decía yo al principio, tus decisiones te van a decir, pues así conviene eso en mi vida o no. No es que te digamos, mira, si entras ya no puedes hacer esto. Y creo que muchas veces por eso es de que muchas personas desisten o no quieren estar, porque dicen me van a prohibir, o no me van a dejar tener amigos fuera de. Y no es así, sino que es la manera en la que uno va, o tus decisiones las que van a decir de verdad me conviene seguir con esto, ¿no? Ejemplo, yo tengo amigos, ¿verdad? Y vos los conoces, que no están en la iglesia, y eso no han impedido que yo pueda compartir con ellas, a juntarme. Y no es que nos pongamos a hacer maldades, o que yo venga y los quiera a pura fuerza decir, miren, vamos a orar por la comida o algo, no. Sino que es el convivir, el estar cerca de aquellas personas que a pesar de situaciones, ahí van a estar. Entonces, es eso, ¿verdad? El no tener miedo a decir, sí quiero estar, o no quiero estar porque me pueden prohibir, o ya no me van a dejar salir con mis amigos, o ya no me van a dejar ir a una fiesta, o un ejemplo, ¿verdad? O ya no me van a dejar hacer esto. Eso, aquí no hay como unas reglas. Claro. Decir, mira, si quieres estar, deja esto, ¿no? Pero sí va a ser tu caminar el que va a ir diciendo, esto me conviene y esto no. Entonces, el motivarlos, ¿verdad? Yo no sé qué está sucediendo en sus vidas. Yo no sé qué es lo que usted pueda estar pasando. Dificultad financiera, problemas lo mismo, económicos, ¿verdad? Problemas familiares en su relación, estudios, no sé. Pero el confiar, en creer, en primer lugar en uno mismo. Y luego en confiar en que el Señor va a estar a tu lado. Como se los compartí en esa cita bíblica, el verlo a mi lado. Y en este caso, para los que van a escuchar el de Flor y luego esto, creo que ahí vienen dos juntas. Y ahí viene como que dos formas en las que el Señor nos está diciendo, mira, yo te he cargado. Y otra, mira, yo estoy a tu lado sufriendo, acompañándote en tu dolor. Entonces, nada más que el poder decirles que se acerquen, que puedan ser lo más sinceros con el Señor, que eso ayuda también. El ser y decirme, Señor, estoy fatal. O mira, Señor, me encuentro de esta forma. Y a Él no le va a importar, la cuestión es de que Él quiere escucharnos. Entonces, es eso, ¿verdad? El poder decirte que si quieres estar, que seas tú mismo. Que no tengas eso de poder decir, bueno, tengo que cambiar y ser otra persona, no, ¿verdad? Sino que creo que con lo que tenemos y como nos lo enseñaba Gedeón, ¿verdad? Con lo que nosotros somos vamos a poder hacer muchas cosas. Entonces eso, ¿verdad? No, yo sé que puedan haber situaciones difíciles y yo no te puedo decir, mira, mañana vas a tener una respuesta, porque yo no soy el que sé qué es lo que está pasando o cómo es o cuál es el proceso que tenés que vivir, pero el que en sí lo sabe es el Señor. Y tomado de su mano, el verlo a nuestro lado, va a ser mucho más fácil poder salir de esas situaciones. Sí, así es. Muchas gracias, Bielman. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, por acompañarnos un día más, un podcast más, el podcast número 5 de Podcastolic. Esperamos de todo corazón de que les haya gustado, que pues muchas gracias por haber llegado hasta acá, si es que están por acá todavía. Y pues
agradecerte nuevamente a vos. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de estar acá. De verdad de que yo personalmente admiro bastante tu servicio y por todo lo que has pasado. Y pues esperamos en Dios de que te podamos tener aquí en una próxima oportunidad, si el joven quiere. A ver qué dice el público. A ver si nuestro rating sube, sí. Entonces, muchas gracias vos, muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo en un siguiente episodio de Podcastolic. Y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Saludos. XD. El Pac-Man ahora. El Pac-Man. Ahora ponerme el outro de Auronplay.